GTA Liberty City Stories, sin duda uno de los GTA más odiados por la comunidad. Y no miento al decir que es muy odiado por razones muy estúpidas, que hasta dan algo de pena. Es odiado porque no se puede engordar y ponerte mamá. También es odiado por no poder comprar negocios de mierda, y también por no poder comer. Joder, me cago en todo lo cagable. Y luego están los que lo odian porque no se puede nadar y bucear. Juro que no conozco a nadie que le divierta nadar en los mares de Bolivia ni por 20 minutos. Mira nomás que está vacío. Bolivia sí que tiene problemas con sus mares. Ignorando esas estupideces, una de las razones por qué este GTA es tan odiado es la historia del juego, siendo bastante floja y bastante aburrida. No es ningún secreto que los videojuegos evolucionan cada año que pasa, y no solo el apartado gráfico evoluciona, también la manera de contar historias. Y GTA Liberty City Stories siendo el sucesor del GTA con mejor historia según los fans. Aunque bueno, este tampoco es tan maravilloso. Así que, ¿qué pasó? ¿Por qué la historia de Liberty City Stories es tan floja? Según los fans, la culpa la tiene el antagonista principal. Massimo Torini es uno de los antagonistas principales de Liberty City Stories. Mucha gente remarca que este personaje es el peor de toda la saga GTA. Pero, ¿será verdad que es el peor antagonista de la saga? Vamos a averiguarlo. Soy Yankendo y comencemos con el video. Antes de ver qué tan bueno o malo hace Massimo Torini su papel en la historia, quiero aclarar algo que muchos erronean de este personaje. Muchas personas al referirse al personaje, lo llaman antagonista, cuando en realidad es un villano, que son dos cosas completamente diferentes. Un antagonista es aquel que está en contra del protagonista, se convierte en némesis del protagonista y tiene que existir una conexión personal y duradera con él. Y para sorpresa de muchos no necesariamente tiene que ser malvado ni menos una persona, es alguien que va a obstaculizar que el protagonista consiga lo que quiere, pero no tiene por qué tener malas intenciones. Y en cambio el villano es una persona malvada, que actúa o es capaz de actuar de forma ruin o cruel. Una persona que solo busca su beneficio o causar daño. Massimo Torini demuestra ser una persona confiable que busca la paz para los sicilianos y los Leone, pero resulta todo lo contrario, ya que en realidad, Massimo busca que los Leone entren en guerra con las demás familias, destruyéndose entre sí y dando oportunidad a que los sicilianos se apoderen de los barrios de las tres familias. Como lo dije hace rato, un villano actúa de forma ruin o cruel. Y su objetivo es para causar daño o para su beneficio, algo que Massimo Torini cumple, demostrando ser un villano y no un antagonista. La personalidad es clave para hacer a un protagonista o villano memorables, es un factor necesario para entender al personaje y saber cómo es. La personalidad de Massimo Torini es... Oye amigo, ¿cuál era la personalidad de Torini? No sé, nunca resaltó su personalidad en el juego. ¿En serio? ¿Y ahora qué pongo en el guión? Ponle que es un pedazo de... Lamentablemente a nuestro amigo Massimo Torini le tocó la desgracia de ser... un personaje plano. Si no sabes qué es un personaje plano, yo te explico. Agarramos un personaje bastante desarrollado, le quitamos todo lo bueno que tiene y listo, ya es un personaje plano. Si no entendiste, aquí va de nuevo. Un personaje plano es aquel que no tiene un carácter muy desarrollado, que no incurre en contradicciones y cuya evolución a lo largo de la narración no es muy grande. Lo que nos interesa ahora es la personalidad. En las pocas veces que aparece este personaje, en la primera aparición no demuestra personalidad alguna, y en la segunda aparición tampoco. Trataron de hacer un Cloud Speed 2.0 pero mucho más barato. Claramente Massimo Torini falla en presentar una personalidad interesante o malvada, algo que perjudica al villano y lo más seguro termine en el olvido. Por lo ya dicho, Massimo Torini falla en este puesto.
Las motivaciones, no es necesario decir que es un factor muy importante que si no se cumple, puede terminar siendo un villano más del montón. El protagonista y el villano necesitan una motivación obligatoriamente, si quieren salir a flote en la historia. Por ejemplo, Tony Cipriani, el protagonista, tiene la motivación de ayudar a Salvatore para volver a tener un papel relevante en Los Leone, y por la lealtad a Salvatore. No es la motivación más original, pero al menos tiene una. Ahora el que nos interesa. ¿Por qué Massimo Torini hace lo que hace? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la motivación para destruir a las tres grandes familias de Liberty City? Porque se lo ordenaron. Sé que algunos me dirán que esa motivación no tiene nada de malo, así que hagamos un ejemplo. De ejemplo usaremos a dos villanos conocidos. Pain, o Nagato para los amigos. Y Freezer, o Frozen para los pen. Si tuviera que elegir un ejemplo de cómo hacer un villano, Pain sería el ejemplo perfecto. Este villano tiene un motivo para ser malvado y una motivación, que no diré, porque el video me tardaría 2 horas. Así que les haré un resumen. Pain o Nagato, tuvo una infancia difícil donde había una guerra, perdió a sus padres por ser asesinados. Conoció a dos niños que serían sus mejores amigos, y con ellos abrieron una organización para traer la paz. Nagato abandonó su actitud esperanzada al experimentar un gran sufrimiento por la muerte de su amigo, por lo que concluye que el mundo debe comprender el dolor para que sepan valorar la paz. Posteriormente adquirió un mayor dominio. Tratando de cumplir el sueño de Yaiko, que asimiló como suyo propio, trató de convertirse en un dios que restaure la paz. En resumen, según él, para tener paz, la gente debe conocer el dolor. Y Freezer, es básicamente un mercenario que conquista planetas para luego venderlas. Y ya. No se sabe nada más de él. ¿A qué quiero llegar con esto? A diferencia de Pain, que tiene una motivación para ser malvado y hacer lo que hace, Freezer es malvado solo porque sí, porque lo dice el guión. Massimo Torini es como Freezer, no tiene una razón para ser malvado, y para una saga que pretende ser realista al momento de contar historias, que sabemos que no serán la gran cosa, Massimo Torini le falta un propósito para ser villano, y tener una motivación por lo menos decente. Por lo tanto, falla también este puesto. El desarrollo, es una buena forma de tener un buen villano en cualquier medio, en este caso los videojuegos. Si el villano en un juego no tiene un desarrollo por lo menos decente. Es un villano de la época de la NES y Super Nintendo, donde el villano era malo porque sí. Pero si el villano tiene un buen desarrollo que lo haga memorable, puede ser un villano para juegos con mejores tramas. Pero, ¿cómo sabemos que un personaje tiene un desarrollo? El desarrollo tiene 3 partes. La evolución, progresión y crecimiento de personaje, estas 3 cosas forman el desarrollo. La evolución, es un cambio significativo en la orientación de su vida, es decir, a un cambio expresado en relación con algún valor narrativo. Dando un ejemplo de una evolución sería, digamos que Morbius es un villano, según yo sí lo es pero bueno. Morbius es villano, pero se le muere la abuela en alguna parte de la trama. Se pone sad porque cree que es su culpa bla 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 y bla. Y al final se vuelve bueno por ese dolor, eso es un ejemplo de evolución. Progresión, ya todos sabemos qué es pero aquí va un ejemplo XD. Digamos que el héroe tiene que matar al villano principal para salvar al mundo. Lo mata y al final le dan una espada mamalona, eso sería progresión. El crecimiento de personajes es más complicado, este crecimiento del personaje puede mostrarse de muchas formas, a través de cambios físicos, morales, espirituales, etc. Pero el principio sigue siendo el mismo, los personajes deben atravesar una serie de circunstancias que no basta con que las superen, además, deben dejar una huella en ellos que les haga cambiar. Ya habiendo explicado esto vamos a la pregunta. ¿Massimo Torini tiene un desarrollo? Pues ya te digo que no tiene evolución ni crecimiento de personajes, pero sí tiene progresión. ¿Cuál es esa progresión? Pues secuestro al alcalde, nada más, eso es lo único que rescato pero aún así falla en este puesto también.
Sinceramente, hablar de este tema me da miedo. Perdón, quise decir que todo el video me está dando miedo. Explicar estos temas es algo difícil, y eso hace que también pueda equivocarme, y eso trae a dos tipos de personas. Los que respetuosamente me dicen que me equivoque y me corrigen, o las personas que insultan por una equivocación que tuve y se ponen a insultar estupideces. Así que, para evitar problemas haré un ejemplo explicado lo mejor posible. Para este ejemplo digamos que tengo 3 huevos. Por ejemplo digamos que tenemos una báscula. En esta se pesa la aparición y la nula aparición. Si tenemos un buen equilibrio de estas, tendremos un buen balance de apariciones para el personaje. Ahora si la balanza se inclina al lado de la aparición, el villano estará más tiempo en pantalla y perderá ese misterio que debe tener un buen villano. ¿Verdad, bicho de mierda? En cambio si se inclina al lado de nulo aparición, tal vez ni siquiera te acuerdes de él por lo poco que aparece. Así como una especie de Bane Solidor, y créeme no quieres que eso pase. Ya habiendo explicado eso, veamos si Massimo Torini cumple con este requisito. Su primera aparición es en la misión 28, y vuelve a aparecer en la misión 70, que sería el final del juego. Ya hablando en serio, no quiero ser malo con el pobre Massimo, pero es casi innecesario seguir con el video cuando está fallando en todo. Vamos con el siguiente y tal vez, último punto. Eso depende si lo falla o no. Entonces, ¿es el peor villano de la saga GTA? Sí. Los que me siguen saben que siempre hay un pero este no es el caso. Intente darle una chance de no ser el peor villano de GTA, pero simplemente lo es. Solo tengo 6 palabras para decirle a Massimo Torini. Mierda.